Ciao a tutti, Rossoneri, sean todos bienvenidos a un nuevo video de Universo AC Milan a través de la señal de la voz Rossoneri. El día de hoy tenemos nuevamente un invitado especial bastante importante también, al mismo tiempo que nos va a estar hablando un poco sobre uno de los refuerzos, uno de los fichajes que contrató Giorgio Furlani y Geoffrey Moncada en este verano. Recuerden también suscribirse, dejar su like, dejar su comentario sobre qué les parece el fichaje de Yunus Musa, que ya lo hemos estado hablando acá desde la voz rosonera, y por supuesto, como siempre, agradecerle a los miembros premium, que son las personas que sostienen el canal y todas esas personas también que nos permiten traer a ustedes todo tipo de contenido. Recuerden que tienen el enlace acá abajo en la descripción y también el código QR en pantalla para que lo escaneen. Estamos cerca de los 7,000 suscriptores acá desde YouTube. Tenemos una sorpresa, la cual seguramente le estaremos revelando el viernes en un directo junto con Walter y José. Y nada más, prepárense, estén listos para un nuevo video de Universo AC Milan. Bienvenidos a todos, chicos. Ya que estamos, tenemos un invitado bastante especial directamente desde España. Antes de presentarlo, quiero agradecerte, Salva, por el tiempo, por la predisposición y por colaborar con nosotros en este tipo de videos que, como te estaba comentando hace un momento, sirven bastante de información para los hinchas del Milan que quieren conocer a un jugador recientemente llegado como lo es Yunus Musa. Bienvenido, Salva, y muchas gracias por aparecer acá. Muchas gracias a ti, Julio, por invitarme y bueno, y un saludo a toda la gente del canal que sé que viven apasionadamente la actualidad del Milan y bueno, pues a ver, a charlar un poquito sobre Yunus Musa, que aquí en Valencia le conocemos bien. Perfecto, ya le estaba comentando Salva Gómez. Bueno, ahí está su cuenta de Twitter en caso que quieran pasarse por su perfil, perdón, su cuenta de ex. Ahora es periodista deportivo, tiene 26 años y hace parte de Tribuna Deportiva, el programa radial más escuchado referente al Valencia. Entonces, para que las personas tengan acá bastante claro que no trajimos un cualquiera y que vale la pena tener en cuenta sus opiniones. Nuevamente te agradecemos, Salva, en nombre de Walter, de José y toda la comunidad de la voz rosonera, tu tiempo y tu disposición de estar compartiendo con nosotros acá. Bueno, entramos en materia. Queremos saber un poco más de Yunus Musa, un mediocampista estadounidense que tiene pasaporte y es de origen también italiano, que llegó al Valencia en verano del 2019. Queremos conocer un poco cómo ha sido su paso por el club. Más adelante te tengo otra pregunta, porque los hinchas del Valencia estaban bastante felices por su venta. No sé si era porque ya querían que salga o porque lo querían tanto que querían que dé un salto a otra liga de Europa. Bueno, si quieres empezamos por ahí. La venta de Yunus era deseada porque se hablaba de una cantidad importante. Yo realmente en ningún momento pensé que Yunus Musa pudiera traer al Valencia después de la temporada, de la última temporada. Eh, es verdad que la última temporada fue un poco extraña, ¿no? Porque arrancó con Gattuso muy bien, pero luego el equipo fue cayendo y un poco vimos una imagen distinta, ¿no? Incluso de un Yunus que fue muy importante en ese primer tramo y que luego acabó prácticamente por no tener minutos. Entonces, a mí me sorprendió que el Milan pague 20 millones de euros por Yunus Musa, me pareció una cifra alta, porque es verdad que es un jugador muy joven, que tenía un buen cartel, que fue al Mundial con Estados Unidos y que tiene mucho marketing, pero yo pensaba que esa cifra era muy alta, ¿no? Aquí en Valencia es verdad que hubo un año que su irrupción en el primer equipo, cuando llega desde el filial, da la sensación de que va a ser un jugador que va a romper moldes, que va a llamar la atención de muchísimos clubes en Europa, pero luego poco a poco se fue apagando, fue siendo algo más irregular y es verdad que la temporada, como te digo, la anterior con Gattuso arranca muy bien, pero luego se va difuminando, ¿no? Entonces, pues creo que al final la gente de Valencia pensaba que 20 millones era una oferta buenísima, por eso quería
que se le vendiera. Y también hay que explicar una cosa, para la gente que no sepa en qué momento está el Valencia a nivel económico y demás. El Valencia está, digamos, secuestrado por un propietario que se llama Peter Lim, que no invierte dinero en el Valencia y que el Valencia realmente sobrevive a base de la venta de sus mejores futbolistas. Cada verano el Valencia vende a sus mejores jugadores, debilita el equipo y es por eso que vemos que el Valencia hace ya bastantes temporadas que no está en Europa, que no juega la UEFA, que no juega la Champions, que no juega ni siquiera la Conference League. Así que era un poco una mezcla de todo, ¿no? La necesidad de esos 20 millones y la visión o la opinión de la gente de que 20 millones de euros era una oferta irrechazable por Yunus Musa. Y aún así, que es bastante curioso, ¿no? Porque, bueno, acá sabemos, bueno, y las fuentes italianas también tomaron muy en cuenta a Tribuna Deportiva al momento de citar noticias sobre Yunus Musa, porque fue una operación bastante complicada. Tú bien lo mencionas, Peter Lim fue uno de los primeros opositores. Sabemos que el Milan desde un principio negoció por el jugador, se hablaba de una oferta de 15 millones de euros, pero el propietario del Valencia insistía en que eran 20 millones de euros y eso aparentemente fue lo que terminó rechazando la operación. Te iba a preguntar si para ti costaba 20 millones de euros, pero ya veo que no, porque es una operación con la cual el Valencia termina llenando una parte económica importante. Y quiero preguntarte también, Salva, las fortalezas y las debilidades que podrías mencionar de Yunus Musa en su etapa como jugador del Valencia. Bueno, Yunus, él cuando llega en el verano del 2019, lo trae Pablo Longoria, actual presidente del Olympique de Marsella, era el director deportivo del Valencia en ese momento, y ya tenía informes interesantes de Yunus Musa en su etapa como futbolista, digamos, en formación en el Arsenal. Él llega desde el juvenil del Arsenal, viene para el juvenil del Valencia, pero en el juvenil del Valencia tan solo está un par de meses, ¿no? Está un par de meses porque ya tenía un nivel muy alto, ¿no? Y él, fíjate que él cuando llega, todos pensábamos que era un centrocampista, porque era un poco digamos, la posición que venía desempeñando en el Arsenal, pero él se adapta directamente ya en el juvenil y en el filial, que se llama el Valencia Mestalla, que es el Valencia B, digamos, se adapta a la posición de extremo derecho, porque tenía mucha potencia, mucho desborde, tenía incluso gol, bueno, era un jugador que físicamente estaba por encima del resto, ¿no? Entonces se adaptó a esa posición y de hecho sus primeros partidos en el primer equipo y cuando sube al primer equipo sube como un extremo, como un jugador de banda, en un 4-4-2, el que estaba pegado a la banda derecha, porque tenía, como te digo, mucha potencia, mucho desborde y creo que esas son sus principales características. La potencia, el desborde, la velocidad, es un futbolista muy, muy rápido y que tenía pues esa conducción potente de balón. Eh, Otro de sus aspectos a destacar positivos es el físico. Es un jugador fuerte, es un jugador que aguanta bien, que es un jugador que tiene buena resistencia, que cuando va al choque es un jugador que es duro. Y yo creo que eso en parte también es lo que ha hecho que el mercado italiano, que la Serie A, pues sea un lugar idóneo para él, ¿no? Más allá de que evidentemente el hecho de tener pasaporte italiano pues le puede abrir la puerta, ¿no? O de que sus representantes o de que él pues también tuviera origen italiano de alguna manera. En cuanto a debilidades o en cuanto a sus handicaps, creo que Yunus jamás ha sido regular en Valencia, nunca ha encontrado regularidad, ¿no? Siempre ha hecho un buen partido y luego 3 o 4 partidos en los que quizá no aparecía mucho, luego volvía a hacer un partido muy bueno, luego le costaba y estaba un mes que no parecía, luego enganchaba 2 o 3 partidos que decías, ahora sí, es el momento en el que explota Yunus, y luego volvía a bajar, entonces creo que la situación también en Valencia no le ha ayudado, porque Valencia ha sido un terreno muy irregular, muy fangoso, muy inestable. Creo que Valencia ha vivido unas épocas muy difíciles para los futbolistas y sobre todo para los futbolistas jóvenes, y en este sentido creo que esa irregularidad pues le ha pasado factura a Yunus. Luego hay otra cosa, y es que en los últimos metros le costaba decidir. Yunus Musa rompía líneas con facilidad, superaba rivales, pero llegaba el momento decisivo de dar un pase correcto o de definir de cara a portería y ahí se le hacía de noche, se le bajaba la persiana. Entonces, esa es un poco la debilidad que yo creo que le hemos visto aquí en Valencia.
Y en base a todo eso que mencionas, bueno, ya nos dijiste hace un momento que quizás su mejor versión en el Valencia fue de la mano de Gennaro Gattuso, que acá también le tenemos bastante cariño, y preguntarte cómo hubo esa transición, ¿no? Tú dices que terminó subiendo por haber sido extremo derecho, por las cualidades que bien nos mencionaste también, y cómo ocurre esa transición de extremo al mediocampo, posiciones que realmente no tienen ningún tipo de relación directa, y también preguntarte ¿dónde se lo ha visto mejor? ¿En qué tipo de mediocampo? ¿Mediocampo de dos? ¿Mediocampo de tres? Él acá en el Milan existía la posibilidad, los rumores, en base a la prensa, de una especie de registro de pivote, como también se lo conoce comúnmente, pero él dijo que era un box-to-box, un 8 con bastante llegada al arco rival, que como bien lo Sí. mencionas, la tiene, pero que en ese último cuarto de cancha como que se nubla un poquito al momento de decidir. Yo creo, mira, él podía desempeñar las dos posiciones, o sea, él no venía con un extremo puro, entonces tenía la facilidad de jugar de mediocentro también, porque es un jugador que tenía cierto criterio a la hora de manejar el balón, que su propia intensidad en el centro del campo pues, le permitía ser un jugador que recuperaba balones, que hacía muchos kilómetros, ¿no? En esa zona ancha del terreno de juego. Y, y un poco por lo que dices, pues creo que esa fue un poco el secreto, ¿no? Que él ya conocía esa posición, entonces realmente era un jugador que podía actuar como centrocampista todoterreno, para que la gente se haga una idea, o que gracias a su velocidad y su desborde, pues se podía adaptar a la banda derecha, ¿no? Al extremo o al medio, digamos, que tiene más recorrido, que tiene más capacidad de llegada, que es un jugador que puede incorporarse al ataque. Bueno, creo que esa es un poco la idea. Y la otra pregunta, más o menos, ¿qué te referías? ¿Qué querías saber exactamente? El tema de la posición, ¿dónde se lo nota Sí. más cómodo y dónde se pueden Es aprovechar que ese es mejor el sus tema. cualidades? Ese es el tema, ¿no? Como centrocampista me he dicho, ¿qué tipo de centrocampista ves, no? Yo no te sabría decir exactamente qué tipo de centrocampista es, porque en muchos casos nos dijeron, no, en Inglaterra dicen que es un 6, dicen que es un centrocampista defensivo. Aquí en España nunca fue un centrocampista defensivo. No, dicen que es un 8, que es un organizador. Aquí yo no le he visto tener los galones y digamos, la Visión e capacidad. inteligencia. Sí, bueno, es inteligente tácticamente, pero con balón a la hora de ordenar el juego creo que le cuesta un poco. Y en cambio, sí que creo que el perfil de Yunus es el centrocampista que puede estar en la zona de creación, pero sin tener la responsabilidad para crear, pero que llega al balcón del área. Es un llegador, es un centrocampista que puede arrancar desde zona de creación sin ser el que tenga la responsabilidad de crear, pero que sí que tiene la capacidad de llegar al área, de generar esos espacios, de romper líneas. Bueno, creo que es más un llegador, un centrocampista llegador, que un, digamos, organizador o que un defensivo. Ahora, en base a lo que tú has visto, también preguntarte cuándo serviría más un futbolista como Yunus Musa. Entiendo yo que los contextos, el tipo de partido es diferente, Sí, pero a mí se me da un poco más la idea de que es un tipo de jugador para aguantar un resultado, más no para salirlo a buscar, para cuidar un poco más la pelota. Sabemos que tiene cualidades de llegada, pero también necesita estar bien acompañado y muy bien rodeado para que sus cualidades se complementen. Y te sí. pregunto a ti, ¿qué tipo de jugador puede ser en ese momento? Para un once titular, para un jugador a entrar en el segundo tiempo y quizás aguantar un poco más la pelota, cambiar el ritmo del partido, una especie de revulsivo quizás. Yo creo que para aguantar la pelota, creo que para aguantar la pelota no es. Creo que no es un jugador para mantener la posesión. Creo que es un jugador que puede ser más aprovechable en un contexto de partido de necesidad de transiciones rápidas, de contragolpes, de aprovechar su frescura física para salir rápido al contraataque. Creo que puede ahora mismo encajar más en ese contexto, siempre, como tú has dicho, y creo que ahí has estado muy acertado, rodeado de un doble pivote, ¿no? Él tiene que tener dos centrocampistas por detrás, porque cuando él asume la responsabilidad, se le ven esas dificultades, ¿no? De lo que te decía antes para organizar. Él tiene que estar bien recogido. Yo creo que el esquema ideal para él es un 4-2-3-1 o un 4-3-3 o un 4-1 con él formando quizá un doble pivote por delante de un 6, digamos, pero siempre tiene que estar acompañado. Yo creo que, por ejemplo, en un 4-4-2, que es donde también ha jugado mucho en el Valencia, ahí es obligado que vaya a la banda derecha.
ahí no puede estar en el doble pivote, ahí tiene que ir a la banda derecha, que es donde él, pues en algún momento puede venir hacia el centro a apoyar, pero yo creo que ahí es donde él tiene recorrido de ida y vuelta en esa banda derecha. Perfecto. Quizás si lo relacionamos, si lo queremos relacionar con un mediocampista, así mismo que tenga marketing y que sea conocido en el mercado actual, Yunus Musa es muy joven, clase 2002, tiene 20 años. ¿Con quién lo compararías en base a condiciones y en lo que ha hecho durante su temporada en el Valencia? Buah, pues es difícil porque Yunus tiene unos registros muy variados y no te sabría decir dónde encajaría, ¿no? He estado dándole vueltas y creo que en cualquier perfil de un jugador que sea box to box, que sea un jugador que sea capaz de estar en el origen de la jugada, pero que sobre todo sea capaz de llevar el balón a la zona, digamos, ofensiva y demás, creo que cualquier jugador que sea capaz de tener ese pulmón, ¿no? De ser un jugador de mucho recorrido, de ida y vuelta, con potencia, con velocidad. Creo que es más ese estilo de jugador y no me viene a la cabeza ninguno en concreto porque es que es lo que te digo, tiene características de muchos, ¿no? Tiene quizá esa capacidad de abarcar campo que salvando las distancias pueda tener Paul Pogba, por ejemplo. Tiene esa capacidad de llegar a línea de fondo o de velocidad que pueda tener, por ejemplo, ahora vosotros tenéis a Samu Chukwueze, ¿no? Pues creo que al final él tiene esa velocidad y ese desborde, pero en cambio Chukwueze tiene más calidad, ¿no? Tiene más regate que Yunus Musa. Yunus Musa regatea por fuerza, por velocidad, por potencia, no regatea por clase ni por técnica. Es un jugador de mucho físico. Entonces creo que es una mezcla de muchos jugadores. Creo que, no te sabría decir, ¿no? No creo que en ese sentido es bastante especial. Sí, bueno, en base a lo que me cuentas, es un potencial buen mediocampista, pero depende netamente de él y quizás Sí. también del tema de su fortaleza mental, que era otra cosa que te quería preguntar. ¿Es un mediocampista? ¿Cómo ha sido cuando le ha tocado estar bajo presión? Su relación con la hinchada, se deja influenciar. El entorno no lo conozco, pero son cosas que influyen en el mundo del fútbol. Y eso también ligarlo a la pregunta de si tú crees que está listo para jugar en un equipo como el Milan, donde la hinchada y la fanaticada no espera mucho. Entiendo yo que Yunus Musa ha sido un jugador al cual hay que tenerle mucha paciencia por la irregularidad. Acá Sí, no vendría a ser titular, vendría a ser una especie de suplente, quizás en partidos de menor calibre, entendiendo que es un fichaje nuevo, pero cómo maneja ese tipo de situaciones el jugador y cómo responde ante la presión también. bueno, yo creo que, como tú has dicho, es un jugador joven, es un jugador que todavía tiene mucho por aprender, tiene mucho por recorrer en el mundo del fútbol, pero Yunus Musa aquí en Valencia, digamos que se ha sacado un máster en situaciones de tensión y de dificultad, porque en Valencia jamás ha tenido una época fácil. Valencia ha sido, como te comentaba antes, una montaña rusa total desde hace ya varios años y él pues ha tenido que sobreponerse a eso. En algunos momentos de temporada sí que ha parecido que él quería coger protagonismo, que él quería ser importante, pero la realidad es que ninguno de los entrenadores tampoco le ha dado los galones ni la importancia como para que él pudiera desarrollarlo de esa forma. Yo no sé si es porque no le habían preparado o porque él mismo no daba esa sensación. Sí que sé que, por ejemplo, con Bordalás, él se sintió más importante. Él jugó muchos partidos con Pepe Bordalás, que es el actual entrenador del Getafe, y de hecho jugó la final de la Copa del Rey, se atrevió a lanzar un penalti que falló y que fue el penalti que condenó al Valencia y que el Valencia pues perdió esa Copa del Rey, pero él se atrevió, tuvo personalidad para lanzarlo y bueno, creo que en Milán pues hay que tener un poco de paciencia al principio con él. Creo que salir de Valencia también le ha ayudado porque aquí habíamos llegado a un punto en el que había tenido también ciertas situaciones con la grada que no habían gustado, partidos de mucha tensión, donde, por ejemplo, le sustituían y en vez de salir corriendo del campo, salía andando y la gente le pedía que saliera corriendo y él no entendía muy bien qué estaba pasando, ¿no? Y bueno, situaciones de tensión, bueno, de la propia temporada del Valencia que no fue buena y creo que al final pues él no acababa de entender muy bien, ¿no? Entonces,
digamos que eso, luego alguna historia en Instagram que subió con equipaciones de otros equipos. Bueno, son detallitos de jugador joven bueno, que aquí en Valencia no gustaron. Alguna declaración también con todo el tema de Vinicius cuando ocurrió en Mestalla, que fue un absoluto bochorno lo que ocurrió, porque no es lo que vendió ni el Real Madrid ni Vinicius, no ocurrió todo lo que se dijo, porque fueron cuatro idiotas los que hicieron eso, pero no fue todo el estadio. Yo estaba en el estadio, te puedo asegurar que no fue todo el estadio y que Mestalla en absoluto es racista. Y él en una entrevista en Estados Unidos, creo que fue, o en Inglaterra, reconoció o dijo que todo el estadio había cantado, ¿no? Cuando realmente no había sido así, ¿no? Bueno, creo que al final se vio un poco presionado porque él también es un jugador de raza negra y porque al final, Claro. pues entiendo que no iba a ir en contra de Vinicius, ¿no? Pero si realmente eres justo, pues tienes que decir la verdad, ¿no? Y por Mestalla han pasado multitud de equipos y ha estado él, ¿no? Y a él nunca se le ha dicho nada y también es un jugador de raza negra, igual que Diacabí, igual que Fulquier, igual que Lais Moriba, igual que, es que, vamos, hay muchos, ¿no? Y nunca ha habido ningún problema. Y esas declaraciones tampoco gustaron a la afición del Valencia, ¿no? Porque entendió que uno de sus futbolistas que les estaba atacando a la afición. Entonces, creo que son cosas de chico joven que él irá madurando y que él irá mejorando seguro. Bueno, esperemos que su paso en el Milan sea bastante positivo para todas las personas que están viendo este video, bueno, que lo estarán viendo también para que sean un tipo de futbolista que es Yunus Musa. Acá lo estuvimos viendo algunos minutos en pretemporada ante un equipo de Serie C, obviamente no se puede medir con la misma vara, pero ahí ya tenemos una idea de lo que podría ser el mediocampista estadounidense, que bueno, tocará tenerle paciencia, tocará esperar. Ojalá que no cometa ese tipo de errores, esas muchachadas, podríamos llamarlas acá en el Milan, Sí, porque sabemos que la afición rosonera tampoco no perdona y es difícil cuando tienes a la afición en contra. Que tu estadio te sirve, quizás leer los comentarios en redes sociales negativos contra tu persona, también es algo que va a afectar el rendimiento deportivo. Por el momento nada más, agradecerte, Salva, nuevamente por tu tiempo, por tu disposición de estar acá con nosotros. Un placer enorme para mí poder escucharte también hablar un poco más sobre Yunus Musa. Primera vez que conozco al jugador un poco más a fondo, más allá de las declaraciones que he leído de él. Que te digo que lo escuché un chico bastante humilde, bastante sencillo, sí. No, es con un ganas chico, de... lo vais a ver, lo vais a ver. Es un chico súper natural, que además siempre está feliz. O sea, yo no he visto a Yunus nunca sin una sonrisa. Es un tío que está siempre sonriendo, que transmite buen rollo y que además es buen chaval. Yo le conozco personalmente, he podido compartir momentos con él, hablar con él, conocer incluso a su familia y sé y es un buen chaval. O sea, es un tío estupendo. Pero bueno, tiene que ojalá encontrar esa regularidad. Yo le deseo toda la suerte del mundo y creo que en Milán puede encontrar esa regularidad y ojalá demuestre el futbolista que todos pensamos que en algún momento se puede convertir. Bueno, ojalá que sea así. Nuevamente, Salva, muchas gracias por estar acá con nosotros. Recuerden que tienen sus redes sociales, también Tribuna Deportiva, sus cuentas de Twitter las van a estar encontrando acá abajo en la descripción, para que por si quieren enterarse un poco más de la información del Valencia y también leerlo a Salva, ahí tienen sus redes sociales. De mi parte, nada más un gusto haber compartido, chicos. Salva, nuevamente, muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos, chicos. Gracias.